Pues buenas tardes a todos. Como ha dicho María, básicamente voy a hacer una introducción a conceptos básicos de la analítica del dato de Power BI, introducir un poco lo que es la cultura del dato o la falta de cultura del dato que encuentro yo en mis proyectos actualmente de BI. Daré conceptos básicos de modelado de datos o data modeling. Y luego iremos un poquito a la chicha, a la parte de demo práctica. Creo que os ha pasado un Excel, ¿vale? Yo recomiendo que os guardéis el Excel y no intentemos, bueno, si os veis muy sueltos, empezar a seguirme, pero a lo mejor voy a ir un poquitín rápido porque el tiempo es justo. Yo ayer me cronometré y duré unos 30-35 minutos en hacer la práctica y lo normal es que hoy vayamos un poco más lentos. Entonces, luego como se va a pasar el vídeo, luego podéis practicar en casa y mandarme dudas, etcétera. Bueno, lo primero de todo agradecer a mis compañeras de marketing, a María y Olga, por su trabajo de difusión. La verdad que cuando me dijeron el número de asistentes fue un bombazo. La verdad que da gusto que las empresas empiecen a tomar conciencia de la importancia de la implantación de este tipo de herramientas. Y nada, y sobre todo gracias a vosotros, a los asistentes, por invertir esta tarde de jueves con el tiempo que hace ya en escuchar un tema un poco denso como puede ser Power BI y el análisis de datos. Bueno, como presentación del Grupo Tecon tampoco hace falta, yo creo que nos conocemos ya todos, somos un grupo empresarial. Sobre todo deciros que actualmente tenemos estas sedes, aunque esta diapositiva está desfasada. Nos dijeron la semana pasada que vamos a abrir otra sede en Toledo. Yo hablo desde Alicante, llevo dos años viviendo en Alicante, aunque la sede central está en Albacete, y en Talavera de la Reina estamos en el Centro Regional de Innovación Digital de Castilla-La Mancha. Estamos de la mano de Oracle con proyectos de inteligencia del dato y la verdad que es un proyecto muy ilusionante que estamos trabajando en ello. Bueno, presentarme yo un poco para que no me conozca. Muchos de los asistentes he trabajado ya mano a mano con ellos o incluso le he dado alguna formación, ¿vale? No suelo tener ese tupé, ese que aparece ahí, no suelo tenerlo, ¿vale? Y soy graduado en Ingeniería Electrónica Industrial, metido al mundo de la informática. Soy especialista en Power BI y analista de datos o Data Analyst. Y también soy formador de Power BI, ¿vale? Sobre todo de Power BI. Os pongo ahí mi LinkedIn, pues si alguno tenéis curiosidad, suelo compartir mucha formación de Power BI en mi LinkedIn, las últimas novedades, y si estáis interesados en el tema, pues estaría bien que me siguierais. Vale, masterclass. A mí cuando me dijeron masterclass no sabía muy bien cómo enfocar este rato que vamos a pasar. He dado algún webinar, estoy acostumbrado a dar formaciones, pero claro, veo todos los asistentes y sé que hay gente que tiene mucha formación en tecnología y habrá mucha gente de negocio. Entonces, claro, quería tener un punto medio entre lo que es hablar de negocio, de lo que es Power BI y hacer sobre todo lo que estoy acostumbrado a hacer, que es formar en las técnicas de Power BI. Entonces, al final, pues tenía el dilema de si hablar de tecnología o hablar de negocio. Y al final, pues la cabra tira al monte y vamos a hablar un poquito más de tecnología que de negocio. Como he dicho, vamos a hablar conceptos básicos de modelado de datos y una demo que espero que luego podáis practicar en casa. A nivel de introducción, para aterrizar un poco el tema. Esta diapositiva solemos utilizarla en muchos webinars, pero la verdad que creo que es muy intuitiva. Cómo ha ido evolucionando el mundo del BI y que ese amplio concepto que es el Business Intelligence. ¿Qué está pasando? Pues al final, actualmente los usuarios de negocio siguen reportando día a día que quieren reportes, informes de sus datos, quieren analizar la información de manera muy rápida y al final necesitamos los conceptos tecnológicos para saber cómo crear esos informes y cómo darle vida a ese dato que vamos generando día a día. El BI tradicional se ha basado en el análisis descriptivo, es decir, en qué pasó,
en analizar mi pasado, en mis ventas, cuáles han sido mis productos más vendidos, cuáles han sido mis comerciales que más han vendido, y a partir de esos informes analizar por qué ha pasado, analizar si he tenido buen año, ha tenido mal año, qué producto le tengo que dar más caña, qué comerciales han hecho un trabajo más productivo, etcétera. Pero actualmente ya no es el futuro, sino que es el presente. Ya estamos en el análisis predictivo, es decir, ¿qué va a pasar? Analizando esos datos pasados, crear un modelo predictivo que me diga a corto plazo qué va a ocurrir con mis datos. Es decir, yo puedo analizar que sobre una serie temporal de ventas, qué va a pasar en mi futuro, es decir, me voy a quedar sin stock, tendré que reponer mi stock. El tiempo que va a hacer la semana que viene va a afectar a mis ventas. Me tengo que adelantar a esos días que vienen, a esas semanas o meses que vienen, para tomar decisiones en base a los datos pasados para hacer ese análisis predictivo y prescriptivo. Si da tiempo al final de la demo, veremos cómo en Power BI con un par de botones podemos hacer un análisis predictivo, hacer lo que se denomina un forecast. Y si queremos, incluso en otra sesión más adelante, ya no solo la herramienta estándar te da esta opción, sino incluso ya están scripts de R, scripts de Python, de bibliotecas gratuitas que permiten hacer modelos más complejos de análisis predictivos. Pero si hoy da tiempo, haremos un forecast sencillo desde Power BI. Bueno, ¿qué es Power BI? Seguro que hemos escuchado muchas veces hablar de Power BI, que está de moda, pero ¿qué es Power BI en sí? Pues Power BI no es más ni menos que un conjunto de aplicaciones. Lo que antes eran todos los Power que pongo ahí en pantalla, han ido evolucionando a una única herramienta. Lo que era Power Pivot, que se sigue utilizando, Power Query, Power Map, todo está englobado ahora mismo en una misma herramienta que nos da todas esas capacidades, y la herramienta de Power BI. ¿Qué consta Power BI? Quien lo haya utilizado pues está muy acostumbrado a esta imagen, pero quien lo haya visto por primera vez, pues puede decir, Power BI básicamente, donde trabajamos los desarrolladores, una herramienta de escritorio que se llama Power BI Desktop, que tiene capacidad para conectarse a, pongo de 50 o más apps, pero cada día son más. Hay conectores incluso de pago para conectar con servicios como pueden ser PrestaSoft o otros que están en línea, que vienen con la herramienta estándar. Nosotros con la herramienta de escritorio creamos los conjuntos de datos, los modelos de datos y creamos los reportes. Estos reportes los vamos a publicar a lo que se denomina el servicio de Power BI o el Power BI Service. Y entre medias de Power BI Desktop y Power BI Service está lo que se denomina la puerta de enlace o gateway, ¿vale? En caso de que trabajemos con datos on-premise, datos en local. Esta herramienta, también gratuita, nos va a permitir la recarga automática de nuestros datos. Ya si trabajamos con ERPs que no almacenan sus datos on-premise, sino que trabajan mediante servicios web, como pueden ser Business Central SaaS, pues no vamos a necesitar esa puerta de enlace. Vamos a atacar directamente mediante servicios web y las automáticas serán siempre en la nube. Y luego visualizar la información. Para visualizar la información podemos visualizarla desde el móvil, desde cualquier un móvil o tablet, también una app gratuita para iOS y para Android, o desde el ordenador. ¿Por qué creo yo no vengo ya a vender nada, pero en mi opinión personal, ¿por qué creo yo que ha tenido éxito Power BI? Aquí pongo el diagrama de Gartner del año pasado de herramientas de BI y vemos que cada año Microsoft pues, está más arriba y más a la derecha de sus competidores, pero sobre todo creo que su éxito se basa en que es una herramienta muy intuitiva. Herramienta muy intuitiva donde personas que a lo mejor no están muy formadas en el ámbito tecnológico son capaces de dominar la herramienta. Siempre lo cuento, mi primer formador de Power BI era un analista financiero
que buscaba una herramienta para visualizar sus datos de bolsa y buscaba en el mercado y unas las entendía, otras no, se decidió con Power BI y ahora es formador de Power BI. Es decir, con poca formación la gente es capaz de dominar la herramienta obviamente a un nivel estándar. Si queremos profundizar, pues necesitas estudiar más, como en todo, pero es una herramienta fácil de entender y sobre todo al final vamos de la mano de Microsoft con todo la Power Platform de Microsoft, que se colabora Power BI con Teams, con SharePoint, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es uno de los puntos fuertes de la herramienta. Sobre todo, también es una herramienta muy colaborativa, está enfocada a compartir los informes. Sobre todo gracias a su licenciamiento, comparado con otras herramientas. Yo, por ejemplo, soy certificado en la nube de Analytics de Oracle. Es un entorno muy potente, pero es verdad que el licenciamiento es mucho más caro y a nivel tecnológico es más complejo de asimilar. Por eso yo creo que Power BI ha ido muy enfocado al usuario final, a comprender la herramienta y a que el usuario final sea capaz de manejar, hacer sus propias visualizaciones con un modelo de datos ya creado. Voy a hablar aquí un poquitín de lo que he dicho, de lo que es la cultura del dato o sobre todo la falta de cultura del dato. Me lo voy a llevar un poquitín a mi terreno, yo que soy ingeniero industrial. La diferencia que veo yo sobre todo en lo que es cuando yo estaba en la carrera, mi proyecto de fin de carrera fue la automatización de una almazara mediante autómatas. ¿Vale? ¿Qué pasa? En el ámbito industrial tenemos los sensores, nosotros programábamos los sensores, recogían una serie de datos y esos datos se transformaban en información. ¿Qué pasa en los proyectos que llevo ahora a cabo? Sustituimos a los sensores por personas. Yo prefiero obviamente trabajar con personas que trabajar con sensores porque de normal suelen ser mucho más simpáticas que los sensores. Y esas personas recogen unos datos y esos datos se vuelven a transformar en información. ¿Qué pasa? Que dependemos un poco del factor humano. Dependemos, al final todos llevamos un ritmo de trabajo fuerte y a la hora de controlar esa información, pues dependemos del error humano. Es decir, yo esta factura pues se me ha olvidado ponerle la fecha, le he puesto el código de cliente que no es, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante cuidar un poco, tener esa transformación de cultura, de cuidar el dato de base para poder luego sacar los informes con información veraz y potente, ¿vale? Sobre todo también un cambio de mentalidad en torno a lo que se estaba haciendo hasta ahora. Yo he ido a alguna implantación a decirme, me decía el cliente, Pablo, es que yo no tengo muy claro si necesito Power BI. Yo tengo aquí mi Excel que tengo aquí todos mis datos, me creo mis gráficas, me creo todo lo que necesito, no sé qué me va a aportar. Y yo le decía, vale, es un trabajo que estás acostumbrado a trabajar, yo no vengo a imponerte nada, pero ¿cuánto tardas en montar en Excel? Me decía, bueno, yo tengo en realidad 2 personas que a la semana me van rellenando este Excel, van descargándose todas las facturas, lo van rellenando y yo a final de mes, pues 2 o 3 días analizo la información y me creo mis visualizaciones. O sea, tienes a 2 personas a la semana que gastan un tiempo repetitivo en crear un Excel y tú al final de mes tardas 2 o 3 días en analizar esa información y crear las visualizaciones. Al final ese tiempo de esas personas pueden estar en otras tareas un poco más productivas, que no sean repetitivas. Al final siempre pasa en otras, no en pequeñas empresas, incluso en grandes empresas me he encontrado que tienen esa cultura del Excel. ¿Y qué pasa? Que una persona se va con un resultado al final de mes que le da un total de ventas y le entrega a su gerente un total de ventas. Viene otra persona y le entrega otro total de ventas diferente, porque lo han modelado de una manera, lo ha transformado de una manera y al final el gerente dice, ¿a quién le hago caso? Al final esas disputas de la empresa, quién lleva la razón, quién no.
Y gracias a estas implantaciones tenemos un único modelo de datos, el modelo que se dice de la verdad, validado por el cliente, y es el que nos tenemos que crear. Al final, la herramienta nos tiene que servir para que sea un circuito cerrado. Es posible que yo me haya equivocado en el origen, pero gracias a esa herramienta, pues yo puedo analizar dónde está el dato incorrecto y ponerle remedio si tengo, o simplemente no tengo la información suficiente para crear los indicadores que necesito. Entonces, por eso un poquito en esa cultura del dato o en esa falta de cultura del dato. Y un proyecto de BI, los gurús de BI, que se llaman ahora evangelizadores de BI, ¿cómo plantear un proyecto de BI? Pues yo lo asimilo a lo que puede ser una casa. Está claro que el usuario de negocio tiene muy claro lo que quiere. Yo quiero controlar mi stock, quiero controlar lo que he dicho antes, mis ventas por provincia, quiero controlar la productividad de mis máquinas. Vale, tienes muy claro lo que quieres conseguir, pero ¿estás registrando la información necesaria para sacar esos indicadores? ¿Tienes todas las tablas que necesitas? ¿Todos los campos que necesitas? ¿Lo estás rellenando correctamente? Por eso nosotros tenemos que luchar estar siempre en contacto con el cliente de, vale, tú quieres sacar esto, pero vamos a analizar cómo está registrando la información. No podemos empezar un proyecto de BI con, vale, yo quiero esta gráfica, con esta gráfica, vale, tú quieres esto, pero tendremos que conseguir el dato de calidad para que me llegue a este proyecto de BI, ¿vale? Y vamos un poquito a cositas un poquitín más técnicas. Bueno, tampoco voy a hacer conceptos muy básicos de modelo de datos. Quien haya trabajado con Power BI o con cualquier herramienta del modelo de datos son conocidas, pero para gente que sea nueva en esto, pues yo creo que está bien empezar por cosas básicas. Vamos a hablar de lo que es el data modeling. Para empezar, las partes de la herramienta de escritorio. En primer lugar, cuando cualquier proyecto que abrimos con Power BI, lo primero es conectarnos a los datos. Como he dicho, tenemos una serie de conectores predefinidos, incluso podemos descargarnos nuevos. Y tenemos tres vistas principalmente. En la pestaña de la izquierda, en la parte de la izquierda de la pantalla de Power BI, tenemos la parte de informe, donde se van a crear todas las gráficas, todas las visualizaciones. Tenemos la segunda parte, que es la parte de datos. Es muy parecida a lo que puede ser nuestro Excel tradicional, que hacemos una previsualización de todas las tablas y todas las columnas que tenemos cargadas. Y por último, la parte de abajo, la gran olvidada, que es la parte del modelo, donde vamos a crear todas nuestras relaciones y crear nuestro modelo final que le va a dar vida a los indicadores. Técnicamente, ¿cómo enfoco yo un proyecto de BI? ¿Cómo creo yo que se debería de enfocar? Primeramente, un proyecto de BI parte de unas preguntas de negocio que tiene que resolver. Cualquier cuadro de mandos, si no responde a las preguntas de negocio por el que fue creado, no es útil. Por mucho que nos esforcemos en crear un modelo perfecto, en crear unas medidas totalmente eficientes, en darle mucha potencia visual, si no responde a lo que el usuario final quiere, no vale para nada. ¿Vale? Pero en primer lugar, técnicamente, tenemos que obtener los datos. Una vez hemos conectado con esos datos, tenemos que hacer una limpieza y transformación. Pongo mucho énfasis en esto porque en la demo se va a basar mucho en esta limpieza y transformación y en la creación del modelo. Es muy importante que nos ha pasado todo. Yo también cuando empecé a crear mi cuadro de mandos, pues empiezo a cargar tablas, empiezo todas las que puedo. Empiezo a cargar todas las tablas que puedo, a empezar a hacer relaciones, un poco sin tener muy claro, sin analizar muy bien el modelo. Primero, por eso pongo énfasis que lo más importante a nivel técnico de un cuadro de mandos tiene que ser el modelo. El modelo debe ser justo de las tablas y columnas que necesitamos. Y si necesitamos más tablas, pues las añadiremos más adelante. Pero cargar información innecesaria nunca va a ser útil. Una vez hecha esta limpieza y transformación,
crearemos el modelo mediante relacionando las tablas entre sí. Luego ampliaremos el modelo, lo mejoraremos mediante la creación de medidas y cálculos. En este caso, Power BI trabaja con DAX. Imagino que a muchos de vosotros os sonará. DAX no exactamente es un lenguaje de programación, es una biblioteca de funciones como estáis acostumbrados a ver en Excel. Y por último, después de obtenido los datos, creado el modelo y mejorado dicho modelo, empezamos a crear nuestras visualizaciones. Es decir, hasta crear la visualización final, tenemos que hacer correctamente todos estos pasos. Y una vez creadas estas visualizaciones, veremos con el cliente si responde a las preguntas de negocio, pasaremos a esa fase de testeo y volver a empezar. Es decir, pues lo normal es que vea el usuario final, diga, bueno, pues está muy bien, pero necesito también esta gráfica que me indique este indicador. O este dato no es correcto, vamos a analizarlo porque no es correcto. Pues entonces volvemos a la rueda, vuelve a empezar. Volvemos a tener los datos, a mirar ese modelo, hay que mejorarlo y a volver a mejorar esa visualización. Este es un poco el ciclo que debe de llevar un proyecto de BI. Como con conceptos básicos del modelo de datos, ¿vale? Porque es muy importante, como he dicho, para mí tener un buen modelo de datos. Está muy enfocado Power BI para que desde el servicio el cliente final sea capaz, como he dicho antes, sea capaz de coger sus visualizaciones, crear nuevas columnas, cambiar sus gráficas, crear nuevas páginas. Si tenemos muchísimas tablas, no vas a saber de dónde coger exactamente ese campo, esa visualización, esa medida. Por eso hay que simplificar el modelo para que el usuario final sea capaz de comprender ese modelo de datos y aplicar las técnicas de visualización correctas y crear su propio cuadro de mandos. Sobre todo aumenta el rendimiento en sí del cuadro de mandos. Power BI internamente es una herramienta columnar, es decir, empieza a leer registros hacia abajo de las tablas, registro a registro, y cuanto más columnas tengamos, cuanto más campos innecesarios tengamos, va a trabajar peor el cuadro de mandos. DAX funciona mejor creciendo hacia abajo, no le importa tener millones de registros, pero sí que le molesta tener cientos de columnas, ¿vale? Es importante tener eso claro, que le da a un cuadro de mando no le importa crecer hacia abajo, pero sí que le importa crecer a lo ancho, ¿vale? También aumenta la resiliencia al cambio. Si nosotros tenemos un modelo de datos que es simplemente con las columnas que nosotros que creemos y tablas que creemos que necesitamos, luego es más fácil ampliar ese modelo de datos. Pero si de por sí ya creo muchísimas tablas, traigo muchísimas tablas, creo muchas relaciones entre sí, empiezo a perderme un poco con las relaciones, pues luego ya no sé, voy a saber cómo modificar ese cuadro de mandos o por qué sobre todo está fallando. Ese es el error habitual. Dice, no me sale el dato correcto. Pues empiezas a ver que hay relaciones entre varias tablas, pierdes el control de tu modelo de datos. Por eso, lo más importante a nivel de rendimiento y técnicamente es crear un modelo de datos correcto para que luego los cálculos sean sencillos. No hace falta ser un experto en DAX para crear cuadros de mandos. Con tener las funciones mínimas correctas es básico para crear nuestras visualizaciones con un modelo de datos sencillo. Seguimos con algún conceptito básico de modelo de datos. Son conceptos muy sencillos, lo que son las tablas de dimensiones, ¿vale? Las DIM tables, que al final son las tablas que contienen los atributos, ¿vale? Pues en un cuadro comercial tendremos la dimensión del cliente, tendremos la dimensión del producto, en un cuadro financiero tendremos la dimensión del plan contable, ¿vale? Y siempre tendremos una dimensión de tiempo. Cualquier cuadro de mando siempre tendremos nuestro calendario maestro, veremos
hoy también cómo crear un calendario maestro de manera rápida. Y eso es una de las tablas que va a haber siempre en nuestro modelo de datos, una tabla de dimensiones. Por otro lado están las tablas de hechos. Las tablas de hechos son las tablas que por lo general crecen mucho hacia abajo, en contrario como las tablas de dimensiones, las tablas de dimensiones, que no lo he dicho antes, tendrá una clave que identifica de manera única cada registro o debe llevar una clave que represente de manera única a cada registro. En una tabla de productos, pues tendrá un código de producto o un código de cliente que va a representar de manera única a cada registro. En cambio, la tabla de hechos es donde se encuentran los valores numéricos o los campos de fechas, que crecerán mucho más hacia abajo que las tablas de dimensiones. Y luego estas medidas o cálculos, pues las agruparemos por esas tablas de dimensiones. Bueno, y luego el elemento que une a estas tablas de dimensiones y a estas tablas de hechos, pues son las relaciones, ¿vale? Las relaciones que unen normalmente siempre van a relacionar nuestras tablas de dimensiones con nuestras tablas de hechos. Voy a comentar los modelos básicos de cualquier cuadro de mandos, los tres tipos de modelos que existen. Son el plano o desnormalizado, el famoso esquema en estrella o lo que se denomina esquema de copo de nieve. Es en plano o desnormalizado, lo que siempre se ha hecho hasta ahora, una hoja Excel que tiene todos los datos que creemos que son necesarios. Es decir, tendremos nuestros códigos de productos, nuestros nombres de productos, todos los atributos posibles, nuestras fechas, nuestros valores numéricos, la hoja maestra de Excel que hasta ahora es la que se ha utilizado, y a partir de esa hoja maestra de Excel, pues hacer nuestros cálculos, ¿vale? Aquí tenemos que cambiar el chip. Aquí esta hoja o plano desnormalizado es totalmente ineficiente, su rendimiento es nulo. Es más, luego las funciones de inteligencia del tiempo en DAX no van a funcionar. Tenemos que olvidarnos de esta hoja con todas las columnas. Y como he dicho antes, cuanto más columnas, el rendimiento va a ser menor. El esquema en estrella es el que cualquier documentación que hayáis leído es el modelo que se recomienda. Se llama modelo en estrella por su forma, ¿vale? Que tiene. Tenemos en el medio nuestras tablas de hechos, que en este caso es la tabla de ventas, y alrededor de esta tabla de hechos estarán las tablas de dimensiones, ¿vale? En este caso tenemos una dimensión de productos, de clientes, nuestra dimensión de tiempo y nuestra dimensión de campañas, en este caso. Normalmente las relaciones serán de maestros o dimensiones hacia hechos. Es decir, la tabla de maestros o dimensiones filtrarán a nuestra tabla de hechos. Luego estaría el esquema de copo de nieve. Al final, un esquema de copo de nieve es una evolución del esquema en estrella. Básicamente en el centro tenemos el mismo esquema en estrella que teníamos antes. Y sobre una dimensión tenemos una dimensión superior. En este caso tenemos una dimensión geográfica por encima de la dimensión clientes. Otro ejemplo clásico podría ser una categoría de productos que está por encima de los productos. Es decir, por una categoría de productos hay muchos productos y por cada producto hay muchas ventas. Esa es una evolución de nuestro esquema en estrella. Y por último, de teoría, quiero hablar del tema de qué son las cardinalidades, ¿vale? Básicamente tenemos tres tipos de cardinalidades, es decir, direccionalidad de las relaciones. Tenemos la cardinalidad de muchos a uno o de uno a varios. Describe lo que he dicho antes, una relación de una tabla de hechos con una tabla de dimensiones. Es la direccionalidad más común y es la que tenemos que buscar siempre.
Cuando una tabla de dimensiones y una tabla de hechos no tiene este tipo de relación, tenemos que pararnos a pensar por qué no la tiene, ¿vale? Cardinalidad 1 a 1. Es una relación que existe cuando un código, un registro equivale a otro registro de la otra tabla. Es decir, describe una relación en la que solo una instancia de un valor es común entre dos tablas. No se recomienda porque lo que me indica una relación 1 a 1 es que hay información redundante y lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, unificar estas dos tablas para crear una tabla maestra en conjunto. Cardinalidad varios a varios. Cuando veamos esta relación en cualquier cuadrado de mandos, tenemos que escapar de ella. Incluso peor que la de 1 a 1. Esto quiere decir que muchos valores de una tabla equivalen a muchos valores de otra tabla. Y ya tenemos que tener muy claro que es necesario este tipo de relación para mantenerla en un cuadro de mandos. Si nos aparece, lo normal es que o la tabla maestra tiene algún duplicado que tenemos que eliminar, es decir, hay un código de producto que está duplicado, o nuestra clave no es compuesta. Es decir, imaginemos que tenemos dos productos con el código de producto 100, pero para el cliente 20 ese producto 100 es un producto en concreto y para el cliente 30 ese producto 100 es otro tipo de producto. Entonces nosotros crearíamos otra clave compuesta con el código de producto y el código de cliente. En resumen, cuando encontremos las relaciones 1 a 1 o muchos, tenemos que escapar de ellas. Y de teoría no tengo nada más. Ya vamos a ir a la práctica. Vale, creo que os ha pasado así mi compañera el Excel. Si abrimos el Excel, que es la base de datos, una base de datos preparada muy sencilla. Tenemos 3 páginas, clientes, 2 productos y ventas. Y quien no se haya descargado Power BI con el enlace que os ha pasado mi compañera María, yo me lo descargo desde aquí. Yo pongo novedades Power BI y en el primer enlace que nos sale, blog de actualizaciones y novedades. Si tenéis mucho interés de estudiar, pues Microsoft, como son muy pesados, cada mes tenemos una actualización de la herramienta. Y en este blog nos dice que han mejorado, qué características tiene la herramienta. Entonces yo, en vez de descargármela desde la tienda, que se me actualiza automáticamente, yo cada mes vengo aquí, veo que han mejorado, que han metido como características preliminares, que han pasado directamente a la herramienta final, me lo estudio y por último me lo descargo. Vale, vamos a abrir un cuadro, un Power BI limpio. Si además del Excel, incluso si queréis empezar a jugar con los datos y empezar a trastocar, podéis venir aquí y probar un conjunto de datos de prueba. Se te descarga un pequeño dataset. Y antes de cargar los datos, yo vengo aquí siempre en cualquier cuadro de mandos, vengo a Archivo, vengo a Acciones y Configuración, a Opciones. Y tengo una serie de propiedades de la herramienta, ¿vale? No voy a centrarme en todas porque son muchas, pero aquí en carga de datos, en archivo actual, lo que sí me hago es quitarme estos 2 tics, las 2 relaciones. ¿Qué me hace estas 2 propiedades? El programa analiza cómo se llaman las columnas y si tienen el mismo nombre, pues me las relaciona automáticamente. Pero yo, como no me fío del todo, prefiero tener el control total de las relaciones, se las quito y voy a crear yo las relaciones a mano. También una propiedad importante son esta de aquí, de carga de datos en paralelo, sobre todo cuando trabajamos en servidores que tienen SQL y no tienen mucha potencia a nivel de memoria.
Power BI tira mucho de RAM, ¿vale? Y si quitamos esta opción, pues me va a atacar primero una consulta. Cuando termine de traerse los datos va a ir a la siguiente consulta y no va a sobrecargar el servidor, ¿vale? Estas relaciones en sí me las suelo quitar. Vale, pues una vez quitadas las relaciones ya puedo empezar a traer datos. Quien no haya trabajado nunca con la herramienta de escritorio, lo primero es obtener datos, ¿vale? Aquí tengo todos los conectores que he hablado antes. Tengo una serie de conectores predefinidos que están con la herramienta estándar. En este caso vamos a utilizar uno de los más fáciles, que es un libro de Excel. Y vamos a ir donde cada uno haya dejado su documento. Excel en este caso lo tengo aquí en una carpeta en el escritorio. Le voy a dar a abrir. Está conectando con mi Excel y me hace una previsualización de los datos. Si yo fuera nuevo, pues yo diría, pues vale, pues yo voy a cargar todas las... Si no hubiera escuchado la media hora de antes, digo, bueno, pues voy a cargar todas las tablas. Las voy a cargar. Se conecta, no creo que tarde mucho. Es un documento que no va a ocupar mucho en memoria. Y como he dicho, tenemos la parte de informe, tenemos la parte de datos que me hace una previsualización de mis tablas. Y por último, tengo la parte de modelado. Voy a quitarle un poquitín de zoom. Y diría, bueno, pues yo he escuchado por ahí que tengo que montar un modelo en estrella. Tengo que montar un modelo en estrella y pues voy a empezar a crear mis relaciones. ¿Cómo creo las relaciones? Puedo coger un campo y arrastrarlo directamente a otra tabla, o desde aquí, desde administrar relaciones, puedo crear las relaciones. Como son pocas tablas, pues vamos a arrastrar y ya está. Pues nada, pues código de cliente tendrá que ir con código de cliente. Vale, me crea una a muchos. Hemos dicho que esa relación está guay, que no pasa nada. Por ahora todo ok. Código de producto, pues con código de producto. Primer aviso. Me está diciendo, es una relación varios a varios. Problemas. Si hay una relación varios a varios, hemos dicho que algo estamos haciendo mal o hay algo que no estoy analizando correctamente. Bueno, por ahora le voy a dar a aceptar, me la crea, y como hemos visto no tenemos el control. Tanto esta tabla va a filtrar a la tabla de ventas como la tabla de ventas va a filtrar a la tabla de productos. Se filtra en ambas direcciones. Ahora yo tengo el código de cliente, tengo dos tablas de clientes. Pues ¿qué hago? Pues yo qué sé, pues código de cliente con código de cliente. Pues uno a uno. Los dos tipos de relaciones que hemos dicho que no deberíamos tener en cualquier modelo de datos. Entonces vamos a navegar. Vamos a navegar, porque lo que he dicho, pues, mi yo del pasado, pues empezaré a sacar visualizaciones. Empezar a hacer tablas y empezar a montar mi cuadro de mandos. Pero no es correcto este modelo de datos. Entonces voy a ir a la parte de Power Query, que es la herramienta ETL que tiene Power BI interna, ¿vale? Bueno, para los puristas del rendimiento dicen que Power Query para según qué tipo de orígenes de datos no es óptimo, pero para todos mis proyectos con conjuntos de datos normales, de incluso algún millón de registros, Power Query puede ser un gran aliado. O sea, sin miedo a venir a Power Query y hacer transformaciones, ¿vale? Hemos cargado nuestros datos, pues vamos a hacer transformaciones. Hemos visto que clientes y clientes 2 tenían una relación 1 a 1. Es que me quiere decir que hay información que es redundante. Entonces yo lo que voy a hacer es crear un único maestro de clientes. Voy a venir aquí y voy a hacer mi primera transformación, ¿vale? Tengo
estas aquí en inicio, ¿vale? Tengo estos dos tipos de transformaciones, combinar consultas o anexar consultas. ¿Qué diferencia hay entre combinar o anexar? ¿Vale? Combinar, o sea, anexar me va a coger una tabla, estos 10 registros y me los va a pegar debajo de estos 10 registros. Entonces voy a tener 20 registros, no es lo que me interesa. Me interesa tener una tabla de clientes única, ¿vale? Entonces lo que me interesa a mí es combinar consultas. Voy a combinar dichas consultas, pincho aquí en combinar. Vale, quiero combinar la tabla de clientes ¿con qué otra tabla? Pues con clientes 2, ¿vale? Y en base a qué columna voy a combinar, es decir, ¿qué relación hay entre estas dos tablas? Pues el campo código de cliente, ¿vale? Bueno, aquí los tipos de combinaciones, esto es un poquito más, que sea informático los conocerá. En este caso voy a hacer la básica. Y automáticamente me ha creado una columna nueva, sin datos aún, con una simbología diferente. Yo pincho aquí, en el botón que me sale arriba a la derecha de la columna, y vale, ¿qué columna te quieres traer? En este caso tengo la provincia, pues la que me hace falta es la población. Yo quiero que me traiga la población. Me ha combinado estas dos consultas y me ha traído la población de clientes 2. ¿Vale? Bueno, yo le voy a cambiar el nombre, que no se llame clientes 2, simplemente que se llame población. ¿Vale? Si os dais cuenta, la magia de Power Query, una de las magias es que todos los pasos que voy realizando, todas las transformaciones que voy realizando, voy teniendo aquí un historial de pasos. Automáticamente, sin yo hacer nada, el programa ya me ha hecho 4 pasos. Ha cogido un origen, que en este caso, si pincho, pues es un Excel que está en una ruta determinada. Me ha hecho una navegación, me ha hecho la transformación normal en un Excel, que es unos encabezados promovidos, es decir, el primer registro me lo ha utilizado como encabezado. Me ha hecho un cambio que él considera oportuno, ¿vale? Y a partir de aquí ya está mi paso que yo he hecho. He combinado dos consultas, he expandido y he cambiado de nombre a esta columna. Vale, ya tengo mi maestro de clientes en una única tabla. Si ya tengo mi maestro de clientes, mi tabla esta de clientes 2 no me interesa, ¿vale? Yo simplemente le voy a decir que no la voy a cargar. Me dice que me da un aviso que si la estoy utilizando en alguna visualización, oye, ten cuidado, pero en este caso, como no tenemos ninguna visualización, le voy a dar a continuar. Como ves, tiene una simbología diferente. Lo que me está diciendo es que no la va a cargar a mi modelo de datos. Vale, hemos visto que la tabla de producto con la tabla de ventas tenía una relación muchos a muchos. ¿Qué me quiere decir eso? O que tengo que crear una clave compuesta o que existen duplicados en esta tabla. Pues voy a utilizar lo que se denomina en Power Query perfiles de columna que me dan más información. O sea, por un lado, estas 3 propiedades que son muy importantes para mí. Por un lado está la calidad de columnas. Me hace un análisis de la columna y me dice el 100% de los datos son válidos. Hay algún tipo de error o hay algún tipo de dato vacío. ¿Cuál es la distribución de las columnas? En este caso me está diciendo hay 10 valores y 9 de ellos son únicos. Como hemos dicho antes, una tabla maestra se caracteriza porque cada registro debe ser único, o sea, algo está fallando. Y por último tendremos el perfil de columna que me hace un análisis un poco más exhaustivo, me da algunas estadísticas de cada columna, ¿vale? En este caso me está diciendo que lo mismo, que hay 11 registros, son 10 valores que son distintos y 9 únicos. El mínimo valor es el 1, el máximo es el 10, el promedio, la desviación estándar. Me está dando una serie de estadísticas antes de cargar los datos, para que yo tenga conciencia de cuál es la calidad de mis columnas, etcétera, etcétera. En este caso, lo que me interesa es ser una tabla con registros únicos. Entonces yo tengo una característica aquí, que es quitar duplicados.
Sencillo. Y ahora si vemos tenemos 10 registros y 10 de ellos son únicos. Es lo que se caracteriza, la característica de un maestro. Cada registro debe ser valores únicos. Y por último, tengo mi tabla de ventas. Y si analizamos mi tabla de ventas, vale, tengo un número de documento normal, un tipo de documento, tengo una fecha, un código de cliente, un código agente y un nombre agente. Me sobra. Esto me sobra. Puedo crear un maestro de agentes a partir de mi tabla de ventas, ¿vale? Entonces voy a crear un maestro de agentes a partir de estas dos columnas. ¿Cómo puedo hacer eso? Yo en mi tabla de ventas puedo repetir la consulta de dos maneras. Puedo duplicar o hacer referencia, ¿vale? Si yo duplico la consulta, me la repite, me pone ventas 2. Y en el caso de que yo hubiera referencia, ¿vale? Aparentemente hace lo mismo, ¿vale? Aparentemente el resultado final es el mismo, pero no es exactamente lo mismo. Yo cuando duplico estas consultas son entre sí independientes. Yo en mi tabla original puedo hacer las transformaciones que quiera, que esta no se va a enterar. Pero cuando hago referencias y yo hago aquí transformaciones, mi tabla referenciada sí que se va a enterar, ¿vale? En este caso voy a duplicarla, esta me la voy a cargar. Y mi tabla de ventas 2, ahora, como he dicho, solo necesito el código de agente y el nombre de agente, ¿vale? Tengo varias maneras de hacerlo. La manera más sencilla sería yo pincho en código de agente y en nombre de agente. Las tengo las dos seleccionadas mediante la tecla control. Con botón derecho le doy a quitar otras columnas. Me quedo con estas dos columnas y vuelvo a hacer el paso que he hecho antes en productos, ¿vale? Voy a venir a código de agente y voy a quitar duplicados. Como vemos, tengo 10 registros y los 10 únicos. Ya tengo mi maestro de agentes. Y entonces ya puedo venir, voy a llamarle vent en vez de ventar 2, que tengo un nombre claro, que son agentes o comerciales, como queramos llamarlos. Entonces, en este caso voy a quitarme las columnas que no necesito, que el contador este no lo necesito y el nombre de agente no lo necesito. Mantengo las dos y le doy a quitar columnas, ¿vale? Y aparentemente ya tengo mis tablas de maestros y mis tablas de hechos limpias. Voy a añadirle voy a ampliar el modelo. Voy a crear alguna columna extra. Por ejemplo, aquí tengo la provincia y la población. Voy a crear el campo país, ¿vale? Ahora veréis por qué lo creo. Voy a agregar columna. Aquí tenemos inicio, transformar, agregar columna. Y le vamos a dar a columna personalizada. Me sale una pantallita, le voy a poner el nombre de la columna que yo quiero, en este caso, columna país. Y le voy a poner es de España. Sencillo, ¿vale? Y por ejemplo en ventas voy a añadir 3 columnas nuevas. Tengo mi cantidad, tengo mi precio de venta y tengo mi precio de coste. Voy a añadir mi total de ventas, mi total coste y un beneficio. Sencillo. Voy a sacar mi total de ventas. En este caso sería la cantidad multiplicada por mi precio de venta. Voy a hacer lo mismo para mi total coste. Sería mi precio de coste multiplicado por mi cantidad. Y por último voy a sacar mi beneficio. ¿Vale? Beneficio. En este caso, pues no hay que ser un lince para saber que va a ser total de ventas, ¿no? Mi total de coste.
Vale, he creado mis 3 columnas personalizadas, pero el programa no es tan inteligente, ¿vale? No me ha puesto un tipo de datos correcto. Me ha puesto esta simbología que pone ABC 1, 2, 3, que eso quiere decir que es un tipo ANY, que no lo ha reconocido. Yo le tengo que decir qué tipo de datos es. Es muy importante a cada columna definir el tipo de datos correctos. Es más, si no lo definimos de manera correcta, luego las fórmulas es posible que no funcionen como deseemos. O, por ejemplo, un ejemplo, nosotros que trabajamos en Navision, cuando cargamos cualquier tipo de fecha, a lo mejor pasa en otros ERPs, nos lo carga como campo de fecha y hora, con una hora inventada. Esa hora inventada no la necesito para nada, es más, ese dato de fecha y hora me va a ocupar más en espacio que si lo cambio a tipo fecha, ¿vale? Por eso es importante pasar un tiempo aquí previo analizando el modelo de datos y la tipología de datos. Total de venta le voy a decir porque es un número decimal. A total de coste también le voy a decir que es un número decimal, pinchando sobre la simbología, o incluso Power BI lo bueno que tiene es que puedes hacer lo mismo desde muchos sitios. Desde aquí con botón de derecho puedo decirle cambio de tipo y venir a número decimal. Y tengo las 3 columnas con su tipo correcto. Pues podría hacer más cosas, pero en principio lo vamos a dejar aquí. Pues ya tenemos todo lo que queríamos y le vamos a dar aquí en inicio, cerrar y aplicar. Va a analizar los cambios que hemos hecho y va a volver a cargar estas tablas. Como veis, la tabla de cliente 2 ya no existe. Me ha creado esta tabla de este maestro de agentes. Esta relación sigue siendo muchos a muchos, pero porque no lo ha reconocido, la voy a volver a crear, la vamos a eliminar. Y voy a unir código de producto con código de producto, ¿vale? Y es una relación que hemos dicho que es la correcta, que es uno a muchos. Y por último, código agente con código agente. Pues ya tenemos nuestro modelo en estrella. Y me quedan 5 minutos. Y no he hecho ni una visualización. Entonces, rápidamente os voy a montar. Mira, os voy a enseñar cuál era mi objetivo para que veáis que he calculado bastante mal el tiempo. Lo tengo aquí a la derecha. ¿Vale? Quería crear este dashboard de manera rápida, pero al final se me ha ido un poquito el tiempo. Tampoco quiero trastocar vuestro planning y si ahora en el ruego de preguntas veis cómo habéis visto esta clase, si la habéis visto interesante, si ha sido un coñazo, que os gustaría que hubiéramos hablado, podemos dejar para otro webinar o para otra masterclass, avanzar un poquito en este ejemplo, hacerlo un poco más completo, pero mi idea era montar este dashboard. Está claro que no he calculado bien el tiempo. Pido perdón por ello, pero bueno, así nos quedamos con las ganas para el siguiente. Y nada, un poquito si tenéis alguna duda, pues aquí estamos para resolverla.